Lo que pasó en la madrugada en la finca no se cuenta como se cuenta un cateo normal, porque aquí no estamos hablando de una bodega cualquiera, ni de un rancho cualquiera, estamos hablando de un símbolo. Un lugar que por décadas fue sinónimo de tradición, de música, de orgullo regional, y que, de pronto, aparece en los reportes internos como una coordenada de riesgo, marcada en rojo, con una nota breve que heló la sangre de más de un mando, posible infraestructura subterránea, indicios de armamento oculto, probable búnker. Y aquí es donde te lo digo con claridad desde el inicio, lo que vas a escuchar es una reconstrucción narrativa basada en un escenario de investigación, con datos presentados como en investigación cuando no estén confirmados. No es una sentencia, no es un juicio y no pretende afirmar culpabilidades. Es una historia contada con el estilo de estos operativos, donde cada hallazgo cambia la lectura de todo lo anterior. Porque lo que esa noche se abrió no fue solo una puerta, fue una grieta en un legado, y al otro lado había metal, tierra removida, placas blindadas y una pregunta que retumba fuerte: ¿quién construyó un escondite de guerra debajo de un lugar que el país entero miraba como intocable? Todo arrancó con una carpeta que venía creciendo en silencio, alimentada por trazos que no se ven en la calle, pero que gritan en los sistemas, movimientos irregulares, patrones de compras que no cuadran con ingresos declarados, triangulaciones a través de terceros, pagos fragmentados, y algo que los analistas repiten como mantra cuando algo huele mal. Esto no se mueve así si todo es limpio. El detonante formal, según esta línea narrativa, fue un cruce de información. De un lado, reportes financieros con señales de alerta; del otro, una investigación paralela sobre tráfico de armas y acopio clandestino en rutas rurales. Dos mundos que normalmente no se tocan, hasta que aparece un nombre de empresa, un propietario de papel, un terreno adyacente, y la misma firma en trámites que, por sí sola, no prueba nada, pero que en conjunto dibuja un mapa. Y entonces, cuando se juntan UIF, fiscalías, peritos y mando operativo, el caso deja de ser un rumor y se convierte en objetivo. En esa madrugada, el convoy no llegó con prisas, llegó con método. Vehículos sin marcas, rutas alternas, comunicaciones cerradas, y una consigna que en estos operativos se repite como regla de vida: entrar, asegurar, documentar, todo lo demás es ruido. El perímetro se estableció a varios kilómetros, con puntos de control para que nadie entrara, pero sobre todo para que nada saliera. Drones de vigilancia térmica hicieron los primeros barridos sobre techos, corrales, bodegas, patios interiores y linderos. Y ahí apareció el primer indicio raro, un patrón de calor residual en una zona donde, en teoría, solo debía haber tierra compacta. No era una fogata, no era ganado. Era una forma geométrica bajo el suelo. Recta. Demasiado recta para ser natural. El equipo de búsqueda de espacios ocultos, con radar de penetración terrestre, confirmó lo que nadie quería decir en voz alta tan temprano: había cavidades. Había vacío. Había un trazo subterráneo que no figuraba en los planos oficiales. Y cuando pasa eso, todo se vuelve delicado, porque ya no estás cateando un lugar, estás entrando a una estructura que pudo haberse hecho para ocultar cosas, para mover cosas, o para resistir un ingreso. Es decir, un búnker. La finca despertó con luces blancas rebotando en muros, con botas sobre grava, con peritos cargando maletas de evidencias, con especialistas en aperturas, y con un silencio pesado de esos que se sienten como si el aire estuviera más denso. En el centro del operativo, según esta historia, Harfuch no aparece como figura decorativa, aparece como mando que quiere control total del riesgo. Y aquí viene la primera escena que cambia el tono. La entrada principal no fue el gran descubrimiento, fue apenas el umbral. Lo serio estaba atrás, en lo que el lugar no decía. En una primera fase se aseguraron oficinas, bodegas y áreas de archivo. Lo típico: contratos, libretas, discos duros, teléfonos, cajas de seguridad. Todo documentado, todo fotografiado, todo con cadena de custodia. Pero a la par, el equipo de infraestructura siguió el rastro del radar. Una línea que cruzaba por debajo de un pasillo, bordeaba una pared gruesa, se metía hacia una zona de almacenamiento, y de pronto, se ensanchaba. No era un túnel angosto de escape improvisado. Era un volumen mayor. Y cuando el escáner marcó ese ensanchamiento, el jefe de ingenieros dijo una frase que a cualquiera le pone la piel de gallina: ahí cabe algo grande. Para abrirlo no bastaba con tumbar una pared sin más. Se necesitaba encontrar el acceso real, el punto diseñado para entrar. Y los accesos reales casi siempre están donde nadie mira dos veces: detrás de un mueble fijo, debajo de una tarima,
dentro de una falsa pared con acabados perfectos. Los peritos comenzaron a medir muros, a comparar longitudes, a buscar la mentira en los centímetros. Y la mentira apareció, una pared que por fuera parecía maciza, pero que por dentro sonaba hueca. No a oído, sino en los datos, densidad irregular, temperatura distinta, y un borde que no correspondía con el plano. Entonces vino el trabajo quirúrgico, retirar, sin destruir la evidencia, abrir, sin activar trampas, entrar, sin contaminar. Se localizó una compuerta metálica cubierta por un panel, con un sistema de cierre robusto, más propio de una instalación industrial que de una casa. No era una puerta de secreto romántico, era una puerta de resistencia. Y ahí, antes de bajar, se hizo lo que se hace en serio: cámara al frente, sensores de gases, revisión de oxígeno, y un equipo listo con iluminación y protección. Bajaron. Y el aire cambió. Cuando entras a un espacio subterráneo construido para ocultar cosas, lo notas en el olor: cemento nuevo viejo, metal guardado, humedad controlada, y ese aroma a lugar cerrado que no ha visto el sol en años. El túnel tenía altura para caminar erguido, cableado, ventilación y luces instaladas. No era una excavación improvisada. En investigación, pero en esta narrativa, la antigüedad aparente sugería que se hizo con inversión seria, con mano profesional y con intención clara: esconder. A los pocos metros, el túnel desembocó en una cámara principal. Y ahí fue donde el operativo dejó de ser cateo y se convirtió en aseguramiento de alto riesgo. Porque lo que había ahí, acomodado, protegido, cubierto con lonas y sellos, no era mercancía cualquiera. Eran cajas largas de transporte. Había estuches rígidos. Había contenedores con espuma interna. Y cuando un perito levantó la primera cubierta, la luz rebotó en lo que no debería estar guardado así: armamento de alto calibre, en configuración táctica, con accesorios, algunos con números de serie limados, otros en investigación por procedencia. Había munición en cantidad. Había cargadores. Había piezas de repuesto. Había incluso, según esta reconstrucción, indicios de que el lugar no era solo almacenamiento, era mantenimiento. Una mesa con herramienta, limpieza, aceites. Como si alguien bajara ahí no para esconder por una noche, sino para operar por meses. Y justo cuando crees que ya lo viste todo, la cámara encuentra lo que duele narrativamente: una sección con placas de blindaje recargadas, como si fueran puertas desmontables. Y junto a eso, marcas en el suelo, líneas de arrastre. ¿Arrastre de qué? Ahí es donde la historia se vuelve peligrosa, porque la imaginación se dispara, pero por eso lo marco como en investigación. Se hallaron indicios de movimiento de objetos pesados. No se afirma qué era, pero se documentó que ese búnker no era estático. Era usado. Mientras arriba la finca seguía normal a ojos del vecino, abajo había un cuarto que parecía diseñado para aguantar. Y a veces, lo más fuerte no es el arma, sino la logística, la evidencia de planificación. Porque tener algo escondido por accidente es una cosa, tenerlo con ventilación, con iluminación, con rutas, con compuertas, con capacidad, con mantenimiento, es otra. Y en ese momento, según esta línea, la decisión fue inmediata: nadie sale hasta que el inventario preliminar esté asegurado. Ahí entra lo institucional: se sella, se refuerza perímetro, se amplía el cateo a predios cercanos, se cruzan propiedades colindantes, se revisan escrituras, se rastrean proveedores de construcción, se piden registros de compras de cemento, de varilla, de ventilación. Y aquí aparece el primer giro: el túnel tenía ramales. Uno que iba hacia otra construcción dentro del terreno y otro que, en investigación, parecía acercarse a un límite de propiedad. Si eso se confirma, ya no estás hablando de un escondite, estás hablando de una red. Y cuando hay una red, la pregunta deja de ser qué hay y se vuelve quién conecta. Durante el aseguramiento, según esta narrativa, hubo un segundo hallazgo: una zona con uniformes y equipo táctico almacenado, no necesariamente militar oficial, pero sí con apariencia profesional. Y aquí hay que ser muy cuidadosos. La presencia de indumentaria no prueba pertenencia institucional. Puede ser compra ilegal, puede ser imitación, puede ser acopio de cualquier origen. Por eso se maneja como material a peritaje. Pero narrativamente, la imagen pega: un búnker con armas, munición, equipo, rutas subterráneas, y arriba un lugar con historia. El choque cultural es brutal. Y es ahí donde el país, en este tipo de historias, se divide en dos: los que dicen eso es imposible,
es un ataque y los que dicen siempre hubo señales. En el centro, la autoridad tiene que hacer lo único que puede hacer si quiere sostener credibilidad, exhibir evidencia sin incendiar el juicio, y avanzar sin convertirlo en circo. A media mañana, la información se filtra. Siempre se filtra. Porque en cuanto hay movimiento de vehículos, en cuanto hay un dron de un vecino, en cuanto alguien ve un cerco, empieza el rumor. Y el rumor, cuando toca un apellido grande, se vuelve ola. Los medios llegan, las redes hierven, y el operativo, que estaba diseñado para ser técnico, se convierte en espectáculo sin querer. Ahí es donde entra la parte humana, los trabajadores del lugar que no entienden, los familiares que preguntan, los abogados que llegan tarde, la prensa que quiere una frase y el mando que no puede regalarla. Y en esa tensión, aparece la escena clave. Se confirma que hubo aseguramiento de material cuya naturaleza requiere investigación federal. No se dice todo. No se puede decir todo. Pero se dice lo suficiente para que la historia cambie de escala. Si estás siguiendo esto hasta aquí, te voy a pedir algo directo. Suscríbete si te gusta el video. Porque lo que viene no es el qué, sino el cómo. Cómo un lugar así pudo sostener una infraestructura así sin que nadie lo notara, o sin que nadie hablara. La línea de investigación se abre como abanico. Quien autorizó obras, quien vendió materiales, quien firmó, quien pagó, quien supervisó. Y ahí la narrativa se vuelve más densa, porque muchas veces, en estos casos, el problema no es el objeto escondido, es el ecosistema que lo permitió. Contratistas que no preguntan, empleados que ven pero callan, autoridades locales que no se meten, trámites que pasan sin revisión, y un miedo social que hace que el silencio sea más barato que la verdad. Y mientras tanto, en lo operativo, el riesgo no se va. Porque si un búnker así existía, puede haber otro. Si había un túnel, puede haber una salida. Si se almacenó armamento, puede haber un receptor. Y eso obliga a ampliar, cateos espejo, revisión de ranchos satélite, revisión de bodegas rentadas, cruces de placas vehiculares, lectura de cámaras cercanas, y un componente que en investigación siempre pesa, inteligencia digital. Teléfonos. Mensajería. Ubicaciones. Contactos. Fotos. Videos. En estos casos, a veces el arma no es el arma, es la conversación que prueba quién la movió. Y en esta historia, el punto de quiebre es cuando los peritos encuentran indicios de un calendario de uso, una rutina. No un guardar y olvidar, sino un usar y reponer. Y eso cambia la interpretación de todo. Porque entonces el búnker no es museo, es plataforma. En paralelo, la presión pública crece, y el discurso se polariza. Unos dicen que es persecución. Otros que es justicia. Otros que ya era hora. Y el Estado, si quiere sostener el paso, necesita mostrar procesos, orden judicial, cadena de custodia, peritajes, tiempos, transparencia controlada. En esta reconstrucción, la conferencia de prensa no llega de inmediato, llega cuando hay inventario preliminar y cuando ya no se corre el riesgo de que, por hablar de más, se caiga lo legal. Se habla de material asegurado, de infraestructura no reportada, de líneas de investigación abiertas, de posibles responsabilidades sin dictar culpables. Se anuncia congelamiento de cuentas en investigación, se anuncian citatorios, y se deja claro algo que en el fondo es mensaje, no hay apellidos sagrados. Pero también se insiste, todo se determina en tribunales, con pruebas. Y ahí el caso entra en su fase más larga, la que no se ve. La fase donde los peritos se tardan días en revisar, donde los ingenieros trazan mapas del subsuelo, donde los financieros cruzan entradas y salidas, donde se rastrea oro, propiedades, movimientos, facturas, empresas, y donde se busca el origen real de lo que estaba ahí abajo. Porque una pregunta mata a todas las demás. ¿De dónde salió? Si salió de un mercado negro, ¿quién lo compró? Si salió por desvío, ¿quién lo permitió? Si salió por decomisos anteriores, ¿cómo regresó a circulación? Todo eso, en investigación, pero con una ruta clara, el búnker se vuelve el corazón. Y cada túnel, una arteria. El impacto cultural es inevitable. Porque cuando una figura o un símbolo se mezcla con un hallazgo así, el país no sabe dónde ponerlo. ¿Se separa el arte del contexto? ¿Se condena todo? ¿Se espera? Y mientras el debate se vuelve grito, la carpeta sigue. Y aquí te dejo el elemento narrativo que más pesa, no es lo que encontraron, es lo que no encontraron. Si había evidencia de uso, ¿dónde están los usuarios? Si había movimiento, ¿dónde está el flujo? Si había infraestructura, ¿dónde está la red?
Ahí es donde esta historia, contada en estilo operativo, se convierte en un thriller de trazos, una salida subterránea hacia un terreno vecino en investigación, un proveedor que desaparece, un capataz que no contesta, un guardia que jura que nunca vio nada, un documento que aparece con una firma, y un mensaje que, como suele pasar, llega por canales que nadie quiere reconocer, no le sigan. Y en ese punto, la autoridad tiene dos caminos: frenar para evitar incendio, o avanzar para evitar impunidad. Y en esta reconstrucción, avanza.